estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El escándalo del token Libra sacudió al gobierno de Milei, pero está siendo visto desde Wall Street como una de las últimas oportunidades para comprar activos argentinos de forma barata. Escuchaste bien y un poco lo reflejan las cotizaciones de los activos en estos días que no tuvieron grandes caídas. De hecho, el ETF ARGT subió 1,5% desde que estalló la crisis el 14 de febrero, aunque los bonos sí registraron leves caídas en el mismo lapso. Rob Citron de Discovery Capital Management, el hedge fund más rentable del 2024, me dijo textualmente que esta es la última oportunidad para comprar Argentina barata. En su visión, Milei fue engañado por los promotores del token y tenía buenas intenciones. En el contexto de la cumbre entre Milei y Georgieva ayer, Citron espera que el nuevo programa con el fondo implique entre 12.000 y 20.000 millones de dólares para la Argentina y que esa noticia va a hacer subir el precio del equity y de los bonos drásticamente. Andrew Cummins de Explorador Capital Management coincide y me dijo que vea el episodio como otra oportunidad de entrada para quienes llegan tarde a la nueva Argentina. Bradesco BBI, banco de inversión brasileño, sostuvo en un informe que el CryptoGate no impactará materialmente en la popularidad de Milei, aunque podría retrasar algunas propuestas legislativas. Sobre este punto ya tuvimos novedades y una encuesta de Giacobbe muestra que la imagen negativa del presidente subió por 10,4 puntos, aunque la positiva se mantiene sólida en 49,6%. La consultora 1816 por su parte destacó que para el mercado fue solo ruido y que los indicadores macro siguen mostrando señales positivas. La inflación de enero fue la más baja desde julio de 2020, el país mantuvo su superávit comercial por 14º mes consecutivo y persiste el superávit fiscal. 2. Mercado Libre pulverizó las expectativas en el último trimestre de 2024 con ganancias netas de 639 millones de dólares, muy por encima de los 406 millones que esperaba el mercado. La facturación trimestral de la empresa de Marcos Galperín alcanzó los 6.100 millones de dólares y sus acciones saltaron por más de 12% en el aftermarket. El resultado marca un fuerte rebote después de un tercer trimestre flojo que había decepcionado a los inversores. En todo 2024, la empresa anotó una ganancia neta de 1.900 millones de dólares sobre ventas totales de 21.000 millones de dólares, un 38% más que el año anterior. Con sus principales mercados en Brasil, México y Argentina, la empresa mostró sólido crecimiento en sus negocios clave. Alcanzó 67 millones de compradores activos en la plataforma de e-commerce y 61 millones de usuarios en fintech. Además, la cartera de créditos alcanzó los 6.600 millones de dólares, con las tarjetas de crédito duplicando su volumen en el último año. En las palabras textuales de Martín de los Santos, CFO de Meli, ha sido probablemente el mejor año de nuestra historia. La publicidad, uno de los negocios más nuevos, creció 41% y ya representa el 2,1% del volumen bruto de mercancías. Según reportó Bloomberg News, Mercado Libre es hoy la empresa más valiosa de América Latina, con un market cap de 106.000 millones de dólares. 3. Los créditos hipotecarios están volviendo con todo en la Argentina y los bancos esperan colocar 3.000 millones de dólares de estos préstamos durante 2025, lo que sería un salto de 260% interanual. Esto según la consultora Empiria y de acuerdo a un reportaje de Bloomberg News. El optimismo, pese a que han subido las tasas en los últimos meses, se debe a la baja de la inflación y la caída de las tasas de interés que pasaron del 133% al 29% según las últimas decisiones del Banco Central. Esas decisiones mejoran las perspectivas yendo para adelante. En la ciudad de Buenos Aires, las ventas de propiedades con hipotecas se triplicaron en 2024, llegando a unas 5.000 operaciones. Actualmente, las tasas van de entre el 3,5 hasta el 10% dependiendo de cada banco. Las entidades financieras prestan a mejores tasas a quienes tienen trabajo en relación de dependencia y depositan su sueldo en ese banco. Obviamente que se dispare la inflación es un riesgo, aunque cada vez menor según el REM del Banco Central. Mientras tanto, sobre todo los monotributistas esperan por mejores líneas para también sumarse a la ola. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,4% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,5% para Vista y caídas de hasta 3,4% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 0,5%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.225 pesos, el MEP en 1.200 y el contado con liqui en 1.216. El Banco Central, por su parte, compró ayer
de 83 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 719 puntos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica. En esta última semana, el escándalo cripto que involucra a Javier Milei acaparó la atención de todo un país después de que el presidente argentino promocionara una criptomoneda llamada Libra que se disparó más de 1000% antes de colapsar, generando pérdidas millonarias. Ese hecho desató una crisis política cuyos alcances son todavía difíciles de dimensionar, pero también sumó ruido a un mercado que ya venía buscando motivos para tomar ganancia tras las fuertes subas de 2024. Aún así, la corrección fue acotada. En medio de esa polémica, Milei viajó junto a su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, al vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning y al vocero Manuel Adorni a Estados Unidos, donde participará de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora y en donde ayer se reunió con el empresario Elon Musk y con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Para hablar de este nuevo cónclave con el FMI en esta oportunidad, invitamos a Federico Filippini, economista del área de research de AdCap, firma que publicó días atrás un informe respecto de las expectativas que hay en Wall Street sobre este nuevo acuerdo que negocia la Argentina. Lo escuchamos. Bueno, Federico, AdCap publicó en los últimos días un informe elaborado después de una serie de reuniones que mantuvieron con clientes globales en Nueva York, en el que reflejan la expectativa que tiene el mercado respecto de que el acuerdo con el fondo se podría demorar unas semanas, a pesar de que el presidente Javier Milei había señalado que solo le falta el moño. ¿Ven algún punto importante que pueda estar trabando el acuerdo o postergándolo al menos unas semanas? ¿O creen que lo que resta son nomás detalles? Creo que este es un acuerdo muy importante. A diferencia de por ahí negociaciones previas, me parece que lo que surja de este acuerdo es muy importante para el mercado, para dar las señales que el mercado está esperando. En particular, hay cierta incertidumbre o poca claridad en tanto a lo que respecta de cómo va a transicionar el gobierno desde un plan exitoso de estabilización hacia un plan de crecimiento y que pueda en sí mismo generar cierta robustez en el flanco más débil hoy del gobierno, que es el frente externo de la acumulación de reservas. Uh-huh. En ese caso, me parece que las discusiones que están teniendo vienen por el esquema cambiario y asimismo vienen también por el monto de fondos frescos que pueden venir por el lado del fondo. Uh-huh. En el informe señalaron que para desbloquear el acuerdo, debían resolverse dos temas claves. Uno, justamente, el que mencionabas recién, de acumulación de reservas y lo que tiene que ver con la intervención del Banco Central. Y el otro, que era asegurar el respaldo al programa. La consulta que quería hacerte es, ¿ese respaldo al que remite el informe habla del respaldo en el Congreso, o sea, el respaldo interno, o al respaldo de los países miembros del FMI? Bueno, ambas cosas. El gobierno creo que ya está bien predispuesto para llevar el acuerdo al Congreso, algo que en algún momento era más reticente. En este caso me parece que va a llevar el acuerdo al Congreso y eso incluye también que el Congreso pueda dar alguna opinión sobre este esquema o todo el programa en sí mismo con los targets, pero lo que quiere asegurarse el fondo es que tenga soporte político este acuerdo. Que no vuelva a pasar lo que típicamente pasó en Argentina, que es que el cambio de gobierno también lleva a renegociar todo el esquema, todos los parámetros, todos los regímenes de monetario, cambiario y demás, y eso es lo que quiere evitar el fondo. Ahora, por el lado del fondo en sí mismo, hay un conflicto que es entre el staff, que está en una posición cierta, incómoda, un poco más también reticente a establecer tipos de cambio, régimen de tipo de cambio menos
menos del texto, el libro de texto que hoy te dice el fondo. A pesar de que el fondo ve con ojos más amigables los controles de capital, todavía en muchas instancias se rigen bajo el libro de texto, y hoy el staff del fondo se siente medio en un aprieto o en una situación extraña. Y ahí lo que podría destrabar ese ownership, ese apoyo, es cierta señal del gobierno de los Estados Unidos, tal vez viniendo del Tesoro de los Estados Unidos, bancando el acuerdo y bancando la remisión de fondos frescos para Argentina. Uh-huh. Respecto del primer apoyo del que hablabas, del apoyo que pueda llegar a lograr el gobierno en el Congreso, ¿crees que ahora están dadas las condiciones para que eso se dé? En los últimos días estuvimos escuchando bastante a funcionarios de primera línea, como el mismo Milei o el propio Luis Caputo, decir que el nuevo acuerdo, si bien involucraría fondos frescos, no implicaría un aumento de la deuda porque se estarían cancelando letras intransferibles. ¿Ves que esto puede llegar a tener que ver con un poco la manera de presentar el gobierno a este nuevo acuerdo para que justamente consiga este mayor apoyo de parte del Congreso? Sí, creo que esa es el argumento que vienen planteando hace rato, tratando de bajarle un poco el precio a lo que puede representar en términos de deuda el nuevo acuerdo para el país. Dicho esto, vale la pena hacer una clarificación, que es que cuando pensamos el gobierno consolidado, incluyendo el Banco Central, el tamaño de deuda se va a ver afectado por este nuevo acuerdo. Pero creo firmemente que usar estos fondos para mejorar el balance del Banco Central es algo realmente prioritario y que habla de la sostenibilidad de la propia independencia del Banco Central. Entonces me parece que es un factor clave e importante y que se le tiene que dar mucho valor. Ahora bien, la situación política es compleja, en particular porque estamos en un año electoral. Entonces, nada, cuanto más avance, cuanto más tiempo pasemos, creo que toda la discusión va a ser más tensa. Nosotros en diciembre pensábamos que el escenario base era que se firme un acuerdo después de las elecciones para tratar de evitar todo el ruido que puede venir en el Congreso. Después, digamos, con las distintas señales, comenzamos a pensar que era mucho más probable un acuerdo más incipiente que aparezca en el primer cuatrimestre. Uh-huh. Eso es lo que pensamos ahora, pero de vuelta sigue siendo contingente o materia de ruido político. Uh-huh. El mercado parecería haber priceado un acuerdo en marzo. Bueno, de hecho, el ministro de Economía dijo en reiteradas oportunidades que el acuerdo iba a estar en el primer cuatrimestre. Pero el mercado parece haber comprado esta idea y también priceado la idea de que se llegan desembolsos por unos 11.000 millones de dólares. Pero bueno, alguna vez Caputo también señaló la importancia del cronograma de desembolsos. ¿Crees que este es uno de los temas que va a seguir el mercado, este phasing de desembolsos? Definitivamente, porque esos desembolsos típicamente vienen atados al cumplimiento de ciertos objetivos, que asimismo van a ser contingentes, condicionales de uno de los puntos que vos mencionabas anteriormente, que es cuáles son los objetivos en particular sobre el sector externo y sobre la acumulación de reservas y la intervención cambiaria. Entonces, esos desembolsos al fin y al cabo van a estar atados, van a ser condicionantes. El fondo va a querer estirar los desembolsos lo máximo posible y el gobierno obviamente todo lo contrario. El gobierno quiere dar una señal de que tiene suficiente artillería para disuadir cualquier volatilidad de tipo de cambio, que
digamos, en el contexto de las últimas semanas y en la medida que nos acercamos a las elecciones, esa volatilidad cambiaria parece ser cada vez más relevante y parece ser que cada vez se demanda más dólares o intervención del Banco Central para contener la volatilidad de los dólares paralelos. Uh-huh. Justo sobre ese tema, otro de los puntos que me anoté sobre el informe es que hacen referencia a la política cambiaria del día después. ¿Qué tipo de régimen cambiario imaginan hoy que puede estar pensando poner en marcha el gobierno después de lo que sea el acuerdo con el FMI y la eliminación del cepo? Sí, estuvo en boca de gran parte de los colegas el tópico de la apreciación cambiaria. Uh-huh. Para nosotros no es el tema que se tiene que discutir, porque ya sea los mercados o nosotros mismos creemos de que el gobierno tiene suficientes herramientas para sostener un régimen de tipo de cambio que no necesite una corrección discreta del tipo de cambio, una devaluación. En particular, esto lo discutimos mucho con clientes. Hoy, si haces una devaluación, posiblemente el pass-through sea menor que el pass-through que observaste allá por enero del 2024, uh-huh. Pero nada, vamos a generar un proceso inflacionario, ya sea antes o después de las elecciones, y rápidamente nos vamos a poner de vuelta el casco o en la cabeza el tema del 2027 y las nuevas elecciones presidenciales. Uh-huh. Entonces, me parece que esa solución no es consistente con el esquema o el calendario político que tiene Argentina, y por eso siempre erra. Entonces, ¿qué te queda? Te queda generar cierta flexibilización, sí, posiblemente con bandas cambiarias. Dentro de la flexibilización de las bandas cambiarias, que creo que es lo que últimamente el fondo está empujando en distintos programas, en Egipto y en otros programas recientes, hay una discusión si esas bandas van a ser una zona de no intervención, como fueron las bandas de Sanleri del 18, sí, o van a permitir cierta intervención, al menos para reducir la volatilidad. Yo me inclino por lo segundo, pienso que el gobierno está parado en ese lado. Y después está el otro extremo, que es decir, vamos a el super crawl, vamos a una fijación de tipo de cambio 1 a 1 con el dólar, que se parece mucho a lo que en algún momento había postulado Milei, que es la dolarización o la dolarización endógena. Me parece que hay en esas tres cosas, hoy, dado todo el contexto, pienso que la segunda es lo más probable, unas bandas con intervención. Transicionar hacia un régimen que permita cierta flexibilización y permita, por sobre todo, absorber los shocks externos que hoy en día son un fuerte frente de shocks y de riesgo para la economía argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Guillermo Francos, horas antes de que se votara la eliminación de las PASO en el Senado. Desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos. Tras la votación ayer, con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, dejaron de existir las PASO. Francos había estimado su costo para este año en $500 millones. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.